Y el estación era todo, hijo, porque acá venía, el correo venía acá. Si vos querías recibir un telegrama, te lo mandaban a la estación de Montechingolo, lo recibíamos nosotros, los telegramas públicos, hasta que vino el correo después de los 70 acá en Chingolo. Así que el único medio de comunicación que tenías era Chingolo. Si un pobre que necesitaba una ambulancia venía acá a la estación. Todo era campito, casitas muy precarias de cartón, las de la villa eran de cartón. Y el teléfono, por ejemplo, para hablar por teléfono había que venir acá. No me acuerdo si el teléfono estaba por acá. Acá. El teléfono, el único teléfono público para comunicarnos con la familia, con cualquier lado había que venir. El tren provincial significó justamente para toda la provincia de Buenos Aires lo que significó el tren en toda la Argentina, que es un gran paso de modernización. Pero a diferencia de cómo estuvieron construidos los trenes principales de la Argentina que salían de la región pampeana para llegar al puerto de la ciudad de Buenos Aires, este tren le va a dar vida al interior de la provincia de Buenos Aires. El ferrocarril para nosotros, y sobre todo para las familias ferroviarias, el ferrocarril es un símbolo muy amado, muy querido por todos. Además de lo que significa como progreso para los lugares donde pasa y todo lo demás. Todas las grandes poblaciones que vos vas a ver hoy, se formaron alrededor de una estación de tren, donde no había nada. El tren fue el progreso, no acá, en toda la República Argentina. La estación de Chingolo, a partir de que empieza a funcionar alrededor de la década del 30, es lo que va a impulsar el crecimiento de la ciudad de Montechingolo. Y ahí los vecinos recuerdan dos grandes instancias. Uno es el crecimiento del centro comercial, lo que hoy es la avenida Eva Perón, que este tren trasladaba a la gente que viene del lado de La Plata y sobre todo de San Francisco Solano, traía a centenares de obreros que bajaban en esta estación de Chingolo para caminar 4 cuadras y iban a la fábrica Cian. A las 6 de la mañana bajaban 100, 200, 300 personas que iban a trabajar a la Cian, la famosa Cian. La llegada de la Cian acá a Chingolo fue así una explosión, porque trajo trabajo para la gente, trajo mucha gente a vivir, inclusive gente que vino en el barrio, que formó la Cian, que lo construyeron ellos, y fue todo un crecimiento, fue crecimiento en el transporte, crecimiento en el comercio. El ferrocarril significó ser la columna vertebral de la ciudad de Montechingolo, que a ambos lados fue justamente creciendo. El ciudadano de Chingolo, cuando el ferrocarril funcionaba, tenía la posibilidad de irse hacia Avellaneda para ir a la parte urbana, para ir al mercado de frutos de Avellaneda, para ir a la cancha de Racing, para ir a la parte urbana, pero también se tomaban el mismo tren que lo llevaban al campo. Nos íbamos hasta el kilómetro 36, que íbamos al campo a cazar pajaritos con mi marido, los chicos. Después ya empezaron a ir los chicos grandes ya, solos. A pasar un día de campo, cargábamos las bicicletas, nos íbamos 8, 10, 15 chicos, chicas, a pasar el día al campo. Pero después tenía mi grupito hinchada de Racing y íbamos a ver la academia. Este ferrocarril permitía justamente al bonaerense disfrutar más de la provincia de Buenos Aires justamente, cosa que hoy no. Hoy todos los colectivos nos llevan directamente a la capital federal, solo a la parte urbana. Ya son nuestros y las manos temblorosas por la emoción colocan los colores patrios en el acero que hoy es argentino. Es un canto a nuestra nacionalidad, la conciencia de nuestro propio valer que surge viril como afirmación de independencia económica. Los ferrocarriles en la Argentina, todos, cuando surgen a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, son estrictamente británicos, de capitales ingleses. En los años 40
el gobierno de Perón los nacionaliza. A diferencia, el tren provincial, cuando surge también haciéndole la competencia, intentando haciéndole la competencia a los ferrocarriles ingleses. De todas maneras, somos en la Argentina un país periférico donde en aquel entonces, cuando surgió el ferrocarril en 1927, el ferrocarril provincial, no teníamos un desarrollo industrial y por lo tanto los ferrocarriles vinieron del extranjero. Nada más que con capitales franceses y holandeses fue construido el ferrocarril provincial. En el año 51, en el contexto de las nacionalizaciones, pasa este ferrocarril también a esa órbita. La nacionalización de los ferrocarriles significó el bienestar social garantizado de la mano del Estado Nacional. Porque como dijo el primer mandatario, la incorporación de los ferrocarriles al activo de nuestro país constituye la piedra de toque en la que podrán contrastarse todas las demás realizaciones que materializan nuestra ambición de hacer una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Ya en el gobierno de Frondizi, el ministro de Transporte era un tal Acevedo. Acevedo pone un plan parecido a los planes que estamos acostumbrados ahora, ¿viste? Era traer el camión, hacer ruta y matar al ferrocarril, que fue lo que hicieron. Ese plan, llamado Plan Larky, lleva el nombre de quien, Larky era el apellido de un capitán norteamericano de Estados Unidos que llegó a la Argentina siendo el representante del Banco Mundial. Entonces, sale a fomentarse la industria automotriz y en términos del transporte va a cobrar mayor relevancia el transporte del colectivo, justamente fomentado por el Banco Mundial, es decir, por los Estados Unidos. Yendo a lo local, en esa época empiezan a contar los vecinos que a partir de los años 60 empiezan a haber mayores líneas de colectivos y el Estado le empieza a quitar financiamiento al sostenimiento del tren. Por ejemplo, un boleto de ida y vuelta acá a Avellaneda salía 70 centavos. Y el 307 de acá hasta el Anclo te cobraba $1,80. Y vos con 70 centavos venía. Pasaba cada 2 horas, cada 3 horas, cada vez venía menos gente. Empezaron a haber muchos más colectivos. Y al haber más colectivos cada 10 minutos, 15 minutos, y el tren cada 3 horas, la gente que elegía, el colectivo. Pero no es casual. No es que el colectivo andaba más rápido que el tren. Hay una decisión política en ese entonces de ese Estado Nacional, fomentando por el Banco Mundial, para justamente empezar a deteriorar al ferrocarril y darle privilegio a la parte automotriz. Esto se va a profundizar en el plan económico que va a aplicar la última dictadura militar, que en el año 1977 va a clausurar este tren, el tren provincial, que deja de pasar el tren con pasajeros. Eran cosas que ya uno las venía palpando, ¿viste? Vos matando al ferrocarril, no es que cerrás un ramal, vos dejás pueblo en la nada, porque acá a Chingolo vos no tenés problema, vos te vas y qué sé yo, tenés miedo. Pero te agarran estaciones, por ejemplo, como Estación Seguí, que fue lo que se hicieron con un montón de pueblos que fueron pueblos fantasma y terminaron por desaparecer. No tenías más remedio que dejar todo lo que tenías, o te morías de hambre. Cuando él quedó sin trabajo fue así que le llegó el telegrama: Horacio Friol, se acabó tu vida. 27 años de ferrocarril. Despedido, indemnizado con 2 meses de sueldo, y el resto nunca se cobró, que eso es importante que se sepa, nunca se cobró el resto de la indemnización. Y comenzó para él un tiempo muy duro. Hemos clausurado o levantado 10.000 kilómetros de vías de las 42.500 que existían. O sea, esto es una redacción
de aproximadamente un 23%. Hemos también clausurado 1.000 de las 2.400 estaciones. Esto significa haberlas reducido en un 42%. Hemos también reducido en la mitad los 30.500 trenes kilómetro hora de pasajeros que funcionaban en el país. Y en cuanto al personal, sí, porque desde que dejó de andar el tren, la estación ya se abandonó. Empezó a crecer el pasto. ¿Quién la cortaba? Nadie, no había más jefe de estación, porque los jefes vivían acá al lado. Esto significa la estación deja de funcionar, solamente van a quedar algunos vagones abandonados acá sobre las vías y bueno, va a empezar a crecer solamente el pasto, la desidia, el abandono y demás. No había iluminación en esta calle, en Chilaver incluso, también para cruzar allá era un peligro. Acá era un desastre porque se peleaban, robaban cuando pasaba la gente. En esos años, en los años 80 y 90, también a Chingolo le pasó lo que le pasó al país, que el abandono y el deterioro también apareció en la situación económica de cada una de las familias. En los años 90, a principios de los 90, acá había una fábrica de cerámicas llamada la Fábrica Sevilla, que le daba empleo a más de 500 operarios y también va a cerrar. Entonces el abandono y el deterioro ya no estaba solo en las vías del tren, sino en la situación económica que pasaban las familias. Lo único que fue creciendo en los años 90 y ya entrando al 2000-2001 fueron los comedores barriales en cada uno de los barrios, porque los chicos ya no podían comer en sus casas, sus padres no tenían la posibilidad de bancárselos y tuvieron que ir a comer al comedor del barrio. El 2001 para el Chingolo fue la carencia absoluta y la exclusión social. Después viene el 2002, donde todo se hizo mucho más duro en términos de angustia. Seguían los comedores, seguían los trueques. En cada club que había en el barrio, cada 5 manzanas, había un trueque improvisado. El trueque era, esto recordémoslo, te cambio un paquete de harina por un paquete de azúcar, porque ya nadie tenía ni siquiera monedas. El 2002 fue tener aquel que podía tener un trabajo, cobrar en cuasimonedas, en Lecop, en patacones. Sin embargo, ahí Chingolo tiene en el peor momento, en el momento de la desesperanza, en el momento de la exclusión, en el momento donde nadie creía en la clase política de aquel entonces, un grupo de vecinos en ese 2002 toma la decisión de organizarse y transformar esta estación de tren que estuvo abandonada más de 20 años, transformarla en una biblioteca popular. Y la gente grande, sí, incluidos mis padres, pensaron un día de hacer una limpieza, empezar a hacer una limpieza, a cortar el pasto, a pintar las paredes. Y bueno, después se fue agregando gente, se fue armando un grupo importante para poder darle otra vez vida al barrio. Yo creo que bueno, el hecho de que la biblioteca acá siguió, este museo que están haciendo, para mí todo eso también me da esperanza, todo eso es continuación. La verdad que ahí da todo un sentido y un gran orgullo para los vecinos de Monte Chingolo, que justamente en el peor momento del país salen a tomar esa decisión y bueno, y transforman un lugar de abandono justamente en un lugar de participación, en un lugar donde invita a la educación, a la cultura. Y es lo que estoy, con la biblioteca, el museo, y esto no para. Eso es lo lindo.